Agradecer a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por el doctor José Antonio Negra Flores, me permita el día de hoy reflexionar con ustedes en torno a lo que es el daño moral y la problemática de su cuantificación. Muy bien, sin más, voy a compartir con ustedes dos casos para entrar al tema de fondo en torno a lo que es el daño moral. Muy bien, por favor, compartimos la primera diapositiva y vamos a ver un caso muy lamentable, muy triste, que es el de la menor Romina Cornejo, aquella menor que la vía expresa una bala fue baleada a sus abuelos que retiraron una fuerte suma de dinero en una casa de cambio del Cercado de Lima, y esta menor, como todos sabemos, quedó cuadripléjica y finalmente falleció hace algunos años, después de una lucha constante por su vida. Pero lo que se da en ese contexto es lo siguiente, lo que quiero compartir con ustedes, es de que en este caso acontecido el 8 de agosto del año 2010, en que esta menor, como les referí, se trasladaba en la vía expresa con sus abuelos, una bala de estos marcas, de estos delincuentes, la dejó cuadripléjica. Después de todo esto, la instancia penal, en el proceso que se siguió a estos delincuentes, uno de ellos, Papita, le asignó la suma de 250.000 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la menor Romina Cornejo. Y también ordenó que se pagara una suma de 10.000 nuevos soles a cada uno de los condenados a favor de los abuelos de la menor agraviada. Es en ese contexto, estimados amigos, que podemos ver una situación real, que es que frente a los daños que se le causó a esta menor, se dio esa suma de 250.000 nuevos soles. Muy bien, pasemos al segundo caso, que se dio en el Estadio Universitario de Deportes el 24 de septiembre del año 2011, en el cual se celebraba un encuentro deportivo entre Universitario de Alianza Lima, y en el Estadio Monumental unos desadaptados, no hay cómo llamarlo de otra manera, arrojaron de la tribuna al joven Walter Ollarse Domínguez, acabando con su vida. Y en esa sentencia fijaron, por concepto de reparación civil y cuyos sentenciados fueron David Sánchez Manrique Pancorbo y José Luis Roque Alejos, el monto de 1.000.000 de nuevos soles a favor de los herederos legales del agraviado Walter Arturo Ollarse Domínguez. Y es en estos dos casos que se han dado en sede penal, en los cuales ustedes pueden advertir que frente a un caso en el cual una menor, la cual quedó cuadripléjica, la cual falleció finalmente, se asignó una suma de 200.000 soles, y en el otro caso, este joven, que murió finalmente a ser arrojado de la tribuna del Estadio Monumental, se le asignó a sus padres 1.000.000 de nuevos soles. ¿Y qué podemos reflexionar en relación a estos dos casos que les estoy presentando el día de hoy, estimados colegas? Lo que podemos referir es lo siguiente, que no existe criterios comunes en cuanto a lo que es la reparación civil, porque nuestro sentido común, que nos diría, a aquella menor, a aquella persona a la cual sobrevivió a un evento dañoso, se le tendría que dar una suma mayor frente a una persona la cual finalmente falleció, y ese dinero es para sus progenitores. Y pasamos a la siguiente, y es así como se construye lo que es el daño moral, que estamos hablando del daño moral a aquel evento en el cual no se afecta algún aspecto del cual lo podamos verificar, lo podamos observar, sino nos estamos refiriendo a aquellos daños los cuales van hacia una esfera distinta, que ¿cuál es? Que es la psiquis, el fuero interno de la persona,
que como vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a poder apreciar que va en múltiples sentidos. No hay una posición correcta en un mismo sentido en relación a esto. Pero ¿por qué inicié mencionando dos sentencias expedidas en el ámbito penal y finalmente otorgadas a modo de reparación civil? Porque con el acuerdo plenario 06-2006-CJ-116, que es el acuerdo plenario expedido por las salas permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República el 13 de octubre del año 2006, se estableció que para efectos de establecerse la reparación civil debe considerarse también los criterios relativos a la responsabilidad civil para construir lo que es la reparación civil. Dentro de esto se puede considerar lo que es lo relativo al daño moral. Y es en ese contexto, estimados colegas, de que se da toda esta construcción. Puedo mencionar también un caso de un joven estudiante de la Universidad Católica de Ingeniería, el cual mientras transitaba en la avenida Tacna, una bala perdida acabó dejándolo cuadripléjico porque le impactó en la columna vertebral, y este joven de 23 años finalmente sobrevivió a este evento, pero actualmente necesita de una persona para poder realizar su vida de manera normal. ¿Y qué se hizo en este sentido, en este caso? En sede judicial se le asignó un monto superior a 1 millón de nuevos soles, creo que fue 1.700.000 o 1.500.000, pero ya por la Corte Suprema este monto se incrementó y superó los 3 millones de nuevos soles. Y es en ese sentido que vemos que el daño moral se construye en sentido distinto, en sentido diferente, sin tener en ese caso cánones o parámetros comunes de cómo construir una sentencia para el daño moral. Y el daño moral lo vamos a encontrar ubicado en cualquier tipo de pretensión de responsabilidad civil, ya sea en el ámbito contractual o en el ámbito extracontractual. Y es en este sentido de que este daño moral, el cual se encuentra en cualquier tipo de pretensión, hablamos de una pretensión en el ámbito laboral, hablemos de una pretensión en el ámbito contencioso administrativo o propiamente civil, siempre va a haber referencia, pero existen parámetros comunes en cuanto a su asignación. ¿Y cuál es? De que no se explica cómo se arriba a otorgar ese monto de 1 millón, ese monto de 200.000 o ese monto de principalmente el monto que haya decidido asignar el juez para este criterio. Y es en ese sentido de que lo que intentaré hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones desde el ámbito del derecho comparado, principalmente la doctrina argentina, la cual nos dará parámetros de ver cómo se ha hecho el esfuerzo para pretenderse asignar un monto respecto a este daño. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí pueden ustedes apreciar lo que es la responsabilidad civil. Pero centrémonos en la noción del daño. ¿Pero qué debemos recordar en cuanto a lo que es la responsabilidad civil antes de desarrollar lo que es propiamente el daño? La responsabilidad civil lo entendemos como el ensamble tanto de reglas legales y reglas de carácter jurisprudencial que tienen por objeto sustituir a una atribución material de un daño a una de orden jurídico. Y en ese sentido es de que ésta responde a una legítima esperanza de cualquier persona hacia una indemnización. Y así se traduce en ese deber que existe de reparar los perjuicios que puedan haberse causado, pero esta reparación puede ir en natura, que busca volver las cosas hacia el estado anterior, o de no ser factible ello, o así preferir al propio damnificado mediante la indemnización pecuniaria sustitutiva que hace, en este caso, dado que no se puede volver las cosas al estado anterior, como en el caso de la menor que finalmente falleció, que estuvo cuadripléjica, el dinero le va a generar esa compensación que no puede devolverse en cuanto a que ella retome su estado de salud como se encontraba anteriormente. Muy bien, ahora bien, referámonos a las nociones del daño. Lawrence, desde la perspectiva objetiva, define el daño como un menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o un evento determinado sufre una persona
que puede afectar sus bienes vitales, naturales, en su propiedad, en su patrimonio. Pero por otro lado, tenemos que referir que el autor argentino Daray también refiere que adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil cuando existe un sujeto a quien la ley le atribuye el deber de resarcir dicho daño, quedando fuera de ese campo todos aquellos perjuicios que no puedan ser imputables a otro, integrándose así la noción del daño estructuralmente con las de obligación y derecho subjetivo o interés legítimo. Dado que, en definitiva, la víctima dañada, en razón de ese perjuicio que se le ha podido ocasionar, va a obtener coercitivamente de otra persona la indemnización producto de ese detrimento sufrido. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo podemos desarrollar este daño moral? Este daño moral lo podemos entender como aquella aflicción del espíritu, que se manifiesta mayormente como mediante estados psicológicos adversos, como la depresión, como la ansiedad, las fobias, la angustia, el estrés, el decaimiento general y que produce una modificación lesiva de lo que la persona es y de lo que la persona siente, impactando en su vida personal y de relación. Y es en ese contexto también que el autor argentino Ramón Pizarro refiere que supera lo meramente afectivo y proyecta también sus efectos hacia otras zonas de la personalidad que merecen, que obedecen en este caso a su debida protección, tomándose en cuenta la capacidad de entender y de querer, siendo una modificación disvaliosa de la subjetividad de las personas. Cada persona, en ese sentido, tiene su individualidad, expone sus sentimientos de manera más descubierta que otras de la búsqueda, y así si vamos hacia la búsqueda de lo que es una definición que permita tomar, por un lado, el objeto de estudio del daño moral, debe partir necesariamente del reconocimiento de este daño desde una experiencia personal. Por ende, ahí nace la dificultad de poder determinar, de poder mensurar, de poder encuadrar como si fuera una cosa material el daño moral. Y ahí viene la principal dificultad. Volvamos a los dos casos con los cuales inicié. Y a eso le auno un caso más, a esas dos sumas que les presenté. La menor Romina 200.000. En el caso de Walter Oyarzi, 1.000.000. Le ponemos el caso de Ivo Dutra, también que ascendió 1.000.000. Y vemos que en no todos los casos se asigna una suma determinada. Pero en los tres casos que he puesto que finalmente esa persona falleció, estamos hablando de un daño moral que va a ir dirigido hacia sus parientes. Y así podemos ver cómo construimos ese daño moral, que apunta a una modificación, como han podido apreciar ustedes, de lo que es la persona producto del evento, al momento que se produce el evento dañoso, y lo que queda de esa persona después del evento dañoso. Es decir, si vamos a pretender construir un resarcimiento moral, un resarcimiento por ese daño, principalmente tenemos que tomar en cuenta cómo esa persona estuvo en el evento dañoso y cómo esa persona acabó después del evento dañoso y la repercusión que va a tener en adelante esa persona para poderse desenvolver, para poder tomar en cuenta su afectación en su vida personal y en su vida de relación. Pasemos a la siguiente y ahí vamos a ver dos conceptos en torno a lo que es el daño moral. El daño moral, como define el autor argentino Zanoni, que es aquel agravio, aquel menoscabo o lesión a un interés de carácter no patrimonial provocado por un evento dañoso. Es decir, por el hecho o el acto antijurídico desarrollándose sobre los siguientes presupuestos. Por un lado, la naturaleza del interés lesionado y la
esta patrimonialidad del bien jurídico afectado. Por otro lado, la autora argentina Tonín refiere que el daño moral representa el perjuicio o la lesión de derechos cuyo contenido no es pecuniario ni comercialmente reductible a dinero, como es el caso de los derechos de la personalidad. Por lo tanto, es que este daño moral sería aquel que lesiona la esfera personalísima de la persona, sus derechos de la personalidad, violentando, por ejemplo, su intimidad o violando también la vida privada, su honra, su imagen y todos los bienes jurídicos tutelados constitucionalmente. Es decir, el daño moral no únicamente se refiere o tiene la mirada a aquella afectación que se le produce producto de un evento dañoso a la persona en su psiqui, sino también estamos hablando de aquellas circunstancias, aquellas consecuencias que pueden darse por acciones de otra persona. Por eso se habla de ese daño que se puede causar cuando se afecta la intimidad de la persona, cuando se afecta la vida privada de esa persona, la honra o la imagen. Y en ese sentido les comento un caso en el cual una persona, la cual debía a una tienda por departamentos, que era una tienda por departamentos conocida, finalmente le comienzan a remitir una carta para el requerimiento del pago de la suma que deudaba. Y le llegaban a su casa cartas en las cuales le indicaban que si esta persona no paga, este estudio de abogado que representaba esa tienda por departamentos procedería a efectuar los embargos, procedería a tomar acciones y quitarle sus bienes. Esta persona se quejó ante Indecopi, a la Comisión del Consumidor, porque principalmente esto le afectaba a su honor y por otro lado también dado que no debía esa suma. Había un error en cuanto a eso. Y en ese contexto, con la decisión que obtuvo Indecopi y consideró que era una práctica abusiva y que no debía efectuar ese estudio de abogados porque únicamente al Poder Judicial es a quien le corresponde tomar ese tipo de acciones frente al no pago de una suma determinada, es el único que puede disponer un embargo o afectar los bienes de cualquier persona y no una tienda por departamentos o un estudio de abogados, finalmente le impuso una multa a esa tienda por departamentos y esta persona finalmente acudió también ante el Tribunal Constitucional para que se determinara que se había vulnerado su derecho al honor, en este caso, con ese tipo de cartas, y obtuvo en sede civil un resarcimiento económico. Es decir, ahí podemos ver de que no tan solo el daño moral se construye en torno a los elementos comunes que comenté anteriormente, sino también si hay repercusiones que puedan darse en la personalidad de cualquier persona. Pasemos a la siguiente. Y ahora ampliemos un poco el concepto que hemos comentado de lo que es el daño moral, que podríamos identificarlo igual a lo que son los daños del espíritu. Muy bien, estimados colegas, ¿y a qué nos lleva identificar el daño moral igual a daños al espíritu? Esto conlleva a que tomemos en cuenta que ese menoscabo a los sentimientos de las personas que le puede causar dolor, angustia, aflicción física o espiritual o humillación a esa persona producto de ese evento dañoso, que también podría derivar en padecimientos que le han podido ocasionar como secuela de ello, conlleva a preguntarnos la siguiente duda. ¿Qué son todas aquellas consecuencias que he mencionado? Son, y se denomina así en la doctrina argentina, puedo señalar al profesor Ramón Pizarro y a la profesora Zavala de González, que le denominan estados del espíritu, que son la consecuencia producto de ese daño, que son variables diferentes en cada caso y que cualquiera puede experimentar o siente de distinto modo, de diferente manera. Y es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, de querer o de sentir como consecuencia de una lesión a un interés de carácter no patrimonial, que cómo debe traducirse en un modo de estar diferente de aquel en que se hallaba antes del hecho como consecuencia de esto y anímicamente perjudicial, como el dolor que
podría experimentar una madre por su muerte de un hijo, el caso del joven Ollarse que falleció finalmente y el dolor que experimentaron sus padres, la humillación de quien públicamente ha sido calumniado, entre otras múltiples circunstancias que pueden darse en este ámbito. Pasemos a la siguiente, y ahí podemos ver graficados los diversos aspectos en torno a lo que es el daño moral, que no únicamente va a la depresión, sino va a otros aspectos, como por ejemplo la ansiedad producto del evento dañoso, las fobias, el estrés, el decaimiento en general. Pero ¿cómo podríamos nosotros graficar esto de manera tangible para que el juez pueda apreciar esa afectación que se ha dado en cuanto al daño moral? ¿Cómo podría darse, estimados colegas? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Se puede producir fobia a una persona producto del evento dañoso? Sí, yo les pongo un ejemplo que se dio en un caso que conocí. Una persona la cual producto de un accidente de tránsito en que fallecieron varios pasajeros y esta persona quedó viva, quedó con una situación de ansiedad y de fobia que le llevó a tal extremo en el cual esta persona ya no quería subir a ningún vehículo de transporte interprovincial. Y eso le produjo. Fue certificado por un psiquiatra finalmente esta situación que le quedó y con eso pidió un resarcimiento económico producto de esto. Pero, ¿qué podemos hacer en otro tipo de circunstancias en la cual esa modificación lesiva no pueda acreditarse? Es una pregunta que le responderemos el día de hoy. Muy bien, pasemos a la siguiente, cuestionamientos también a lo que es el daño moral. Cuestionamientos que los formula el profesor español Díez Picasso, el cual comenta un caso que se dio en Barcelona el año 2003, en la cual se condenó por parte de ese tribunal a la agencia de viajes Marsan y Viajes Sol Tour. ¿Por qué? Porque una pareja de recién casados decide tomar su luna de miel en Santo Domingo y finalmente les acabó sorprendiendo un ciclón tropical y les arruinó completamente la luna de miel. Y se condenó a este tribunal español, condenó a estas agencias de viajes a resarcir a la pareja como con el precio del viaje por las incomodidades que sufrieron por culpa del ciclón. Y lo que ellos añaden, ese tribunal, es de que debió valorarse que la luna de miel es un evento repetible y además que dichos operadores turísticos tenían que haber suspendido el viaje o evitado a los novios las incomodidades que finalmente sufrieron producto de este evento. Y es en ese contexto, amigos, que Díez Picasso lo que critica finalmente es de que evidentemente esa es una relación de carácter contractual que exigía que se valoren los pactos, en los contratos que hayan sido celebrados, y por ello, en este contexto, es de que esa prevención de incolumidad de los bienes personales tiene que llevarse preguntándose al celebrar el contrato si se les dio esa información a la agencia de viajes. Es decir, de que era una luna de miel que requería especial atención, de repente se hizo un pago en dicho sentido, y asimismo que se ha producido una dosis de evolución que él señala que se amplió los dolores psicofísicos y de la pecuniaria doloriza, así lo denomina, a lo que son las incomodidades. Y lo que él cuestiona es de que ese contexto, este daño, se ha ampliado de tal manera que de un ámbito contractual principalmente, estamos pasando a posiciones en las cuales aparte de resarcirse los dolores experimentados por situaciones injustas, se pasa también a indemnizar el hecho de haber sufrido incomodidades. Lo que implica que la vida debe estar llena de comodidades, es lo que dice él de manera jocosa, de manera burlona por eso. Y señala que se amplía de tal manera el concepto de lo que es el daño moral, de los sufrimientos hacia las incomodidades sin que exista una reforma legislativa al ordenamiento español en tal sentido. Muy bien, en este contexto, ¿quiénes, pasemos a la siguiente, son los legitimados para
hacer la petición de resarcimiento del daño moral. Si vamos por el ámbito común de este daño, tenemos que entender de que la transmisión de una acción de resarcimiento del daño moral admite considerarse dos vías. Una vía que es la mortis causa, que ¿qué implica? Implica que, en este caso, las personas de las cuales su causante tenía un crédito reconocido por concepto de un daño, pongamos daño moral, en el cual existe una decisión que le reconoce esto y que falleció en ese interín del pago, pueden reclamar que se les dé ese monto que no lo pudo cobrar su causante. Y el otro aspecto es por un acto inter vivos, que implica la sustitución de la víctima mediante el acuerdo entre las partes. Tengo una sentencia judicial en la cual la empresa B tiene que pagarme 500.000 soles y yo de repente puedo llegar a un acuerdo por daño moral y llevo un acuerdo con una persona para que esta persona se encargue de cobrar el monto de esa sentencia judicial, que es un acto inter vivos. Pero ¿cuáles son las objeciones que se hacen en cuanto a lo que es el resarcimiento de lo que es el daño moral y los legitimados a pedirlo? De que principalmente existe una posición clara doctrinaria en cuanto a la transmisión resarcitoria de este daño moral tiene que ser directa debido a ese carácter personalísimo. Y así, en ese tipo de daño que se puede generar, que se puede dar, no hay nadie que pueda reclamar el daño sufrido por otro. Podría darse de manera indirecta como por el daño del efecto reflejo, en el cual yo reclamo por el daño que se le ha podido causar de repente a mi pariente que fallece y producto de su fallecimiento se me va a producir algún tipo de daño moral. Por ejemplo, el daño por la muerte de un pariente. Y en ese sentido es de que se puede asignar un daño moral por ese menoscabo, ese sufrimiento que he tenido producto de mi pariente, pero yo no podría pretender que se me resarza por el daño moral que se le ha ocasionado a otra persona distinta a la que reclama ese daño. Porque por eso ha quedado habilitada la vía de lo que es ese daño indirecto. Justamente lo que se busca con esa personalidad del daño es de que la identidad sustantiva entre el sujeto que reclama y la víctima que padece el daño tiene que darse en dicho sentido. Y es claro esto, es decir, no podemos pretender en el ámbito judicial hacer este tipo de reclamación de un daño moral que no nos corresponde. Pasemos al siguiente, a esta tercera parte de lo que les voy a comentar el día de hoy, y vamos a referirnos a lo que es la probanza de este daño moral. ¿Y cómo podríamos, estimados amigos, entender la probanza de este daño moral? Principalmente, ya lo referí cuando estuvimos hablando de que no resulta, no podemos como pasándonos un escáner o una radiografía, poder ver en este caso cómo nosotros nos sentimos producto del evento dañoso, cómo quedamos, cómo sentimos producto de ese evento dañoso. Y es así que ahí nace la principal dificultad que tenemos para probar el daño moral, que está señalado en doctrina y también en sede jurisprudencial, de que este daño debe ser resarcido sin perjuicio de las dificultades intrínsecas que existen para su probanza y que no se trata únicamente de una pena, sino de su reparación mediante la asignación de dinero, que, como lo hemos referido, no va a buscar sustituir ese daño, sino lo que va a pretender es compensar estrictamente lo padecido. ¿Para qué? Para que a través del dinero se brinden esos placeres compensatorios a la víctima producto de ese daño. Y esto va a conllevar a ese juzgador a disminuir de manera inconsciente el daño moral. Esto al no tener un valor en sí mismo, como acontece con cualquier daño de tipo patrimonial, generándose así disparidad en los montos que se pudieran asignar por este rubro, pese a que hay situaciones dañosas en las cuales
pueden guardar más o menos algunas similitudes, siendo lo real que no existen reglas básicas o puntos de referencia en este sentido. Y muchas veces cuando, estimados amigos, pretendemos y no existe la manera de probar, la propia norma ha dado algunas reglas a los jugadores, como por ejemplo es ir al criterio de equidad para resarcirse este tipo de daño que no puede ser probado. El criterio de equidad que lo podemos encontrar claramente graficado en el artículo 1332 del Código Civil, que habla, que refiere que si el daño no pudiera ser probado, se debe el juez fijarlo con una valoración equitativa. Y este es uno de los principales temas que en el ámbito contractual, que puede ser también aplicado en el ámbito contractual, que nace en el ámbito contractual y puede ser aplicado en el ámbito extracontractual, hace de que no exista un criterio predecible, un criterio que genere seguridad jurídica en torno a lo que es la asignación del daño moral. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente y vamos a poder apreciar el aspecto relativo a la valoración y los criterios para su cuantificación. Es claro que ¿quién va a efectuar la valorización de lo que es el daño moral? La valorización va a tener dos oportunidades. Una primera, nosotros, al presentar una demanda de responsabilidad civil en la cual pretendemos una indemnización por los daños y perjuicios que se nos han podido causar, ya sean daños patrimoniales o daños extrapatrimoniales. En daños patrimoniales estamos hablando de lo que es lucro cesante, daño emergente, daños extrapatrimoniales, únicamente daño moral. En el ámbito extracontractual, aparte de lo que se he referido, en los daños extrapatrimoniales se permite el daño moral y el daño a la persona. Pero, ¿qué es lo que se da dentro de lo que es la práctica judicial? De que muchos colegas, muchos jueces, consideran dentro de la categoría de lo que es el daño moral, introducen otras categorías para cuantificarse esto. Podemos encontrar desde el daño a la persona, podemos encontrar desde el daño al proyecto de vida y podemos encontrar también daños psíquicos dentro de la motivación de lo que es este daño moral. Y en ese contexto gira un poco ese resarcimiento. Pero principalmente existe, por eso como pueden ustedes apreciar, muchas desproporciones por parte del jugador en relación a qué aspectos éste ha podido considerar, a qué aspectos debió de observar para ello, y asimismo, si dicho juicio valorativo no guarda coherencia con los montos, con la suma que ha podido asignarse al efectuarse esa cuantificación. ¿Y cuál sería lo más recomendable para lo que es la cuantificación del daño moral? En la valorización que vamos a hacer inicialmente, que va a servir como parámetro al juez para que nos asigne un monto al momento de pedir sentencia. Lo primero, estimados amigos, es de que tomemos en cuenta de la fundamentación. Si no podemos probar propiamente ese daño moral, es explicar cómo arribamos a asignar esta suma. Yo les comento, por ejemplo, un caso en el cual, justamente lo comenté en la parte inicial, de este joven que una bala perdida lo dejó cuadripléjico en la avenida Tal. ¿Qué hizo por parte de su abogado que presentó esa demanda? Dentro del rubro de lo que es el daño moral, se consideró algunos aspectos los cuales eran importantes frente a lo que era ese joven universitario de la universidad, de una universidad como era la Católica, el cual se llegó a acreditar que estaba en los primeros puestos de su promoción. Dentro de este rubro, se llegó a considerar, en este caso, algunos aspectos para asignarse una suma que pudiera más o menos compensar de que ese joven de por vida debía valerse a otra persona. Se le asignó un monto considerándose que su padre iba a ser como una suerte de enfermero para esta persona para que pudiera esta persona hacer su vida de manera normal. Por otro lado, un monto producto de considerarse
la previsión que podía tener esa persona por los gastos en transporte para ir a sus terapias, asistir a sus citas médicas, y también dentro de este rubro se consideró un monto el cual era el obtenido de la suma que ese joven hubiera podido obtener de comenzar a laborar. Más o menos se tomó en cuenta un monto referencial que, si mal no recuerdo, si no entre 5.000 y 6.000 soles, porque era un ingeniero de sistemas, considerando más o menos cuánto percibía un egresado de la Universidad Católica que está en los primeros lugares. Y es en ese contexto en el cual se le asignó y llegó a obtener un monto de 4 millones de nuevos soles este joven. Porque si tenemos en cuenta lo que es el daño al proyecto de vida manifestado por el profesor Carlos Fernández Sarego, estamos hablando de que ese daño psicosomático, con el daño existencial y daño a la libertad, como lo denominaba el desaparecido maestro San Martino, estamos hablando de que ese vacío existencial que se ha podido dar y ese daño que se le ha ocasionado tiene que ser un proyecto demostrable, acreditable de que podía haber sido exitoso. En el caso de este joven lo acreditó porque pudo demostrar de que en circunstancias que él hubiera concluido su carrera, ingresado a un lugar de trabajo, este joven hubiera podido percibir esa suma y se consideró hasta una edad de jubilación de 60 años. Pueden ver, en algunos casos no se puede probar, pero todo va a depender del tipo de evento dañoso, las circunstancias en las cuales queda esta persona y finalmente cómo va a afrontar su vida en adelante. Y todo esto va a depender de cómo nosotros cuantificamos ese daño moral en torno a la fundamentación. Y eso también va a servir como elemento para evitar la arbitrariedad judicial que puede existir en cuanto a la asignación de montos que pudieran darse. Y así tiene que determinarse en abstracto los elementos y circunstancias que se puedan considerar relevantes para ello. Y por otro lado, también efectuarse aquel juicio axiológico en concreto, teniendo en consideración la influencia que la persona ha podido tener de acuerdo a la magnitud y el menoscabo sufrido, conforme a las características que se han podido presentar. Y en esas circunstancias en abstracto que podrían ser parámetros que podríamos considerar para construir ese daño moral, en primer lugar voy a compartir algunos comunes que podríamos tomar en cuenta para construir un pedido o una decisión. La personalidad del damnificado. La edad, si es una persona joven, no va a tener la misma indemnización por ese rubro que una persona anciana. El sexo, la condición social, su particular grado de sensibilidad que podría darse. Por otro lado, tomándose en cuenta si es un damnificado directo o indirecto, para tomarse en cuenta el vínculo existente. Puede ser su familiar, pero de repente ni ha vivido con esa persona ni lo ha atendido y no va a recibir la misma indemnización que la persona que tan solo por el hecho de tener un vínculo familiar no ha tenido esa misma afectación a una persona que de repente ha vivido con ese anciano o con su madre o un joven que es atropellado y el impacto que le va a dar a su madre porque de repente era el soporte de esa familia. Y así también el índole de esas lesiones que ha sufrido, la posible influencia que podría darse en el tiempo como factor que coadyuve para agravar o mitigar el daño y también la personalidad de quien lo produjo. Sobre todo cuando esto pudiera tener influencia sobre la intensidad objetiva del atentado que se le ha podido ocasionar contra el honor o contra la intimidad de una persona, o también podríamos hablar de la gravedad del padecimiento espiritual y la realidad económica que podría darse en el país al tiempo de dictarse la sentencia. Es decir, nos estamos refiriendo a algunos aspectos que podríamos tomarlos como marcos referenciales para fundamentar y reclamar este rubro. Muy bien, pasamos a la siguiente y vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Qué implica que valoremos un daño moral? Va a permitir que determinemos su
entidad cualitativa, lo que podría resultar igual para establecer el contenido intrínseco o la composición material y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución pasadas o futuras y que suponen, en el caso del daño moral, indagar sobre el índole de ese interés espiritual lesionado y sobre las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damnificado que deriva de dicha minoración. ¿Y para ello qué se requiere? Una valorización, evaluar en concreto las circunstancias en abstracto para después evaluarlas en concreto. Partimos de un hecho con características distintas, diferentes, y luego lo evaluamos en concreto en torno a esas repercusiones que se han podido dar. Y no solo se va a constituir en una mera mención de las mismas, sino que van a permitir determinar la influencia que han podido generarse, que han podido tener en este ámbito. Y así la decisión que pueda adoptarse al respecto, ya sea por atenuar o agravar este aspecto, efectivamente sufrido por la víctima en base a las características particulares que pueden ser presentes y ausentes que pueden darse en los hechos esgrimidos. Y esta valoración, que es evidentemente, va a contener un componente importante que ¿cuál es? Es el común, que es la discrecionalidad subjetiva del jugador. Y lo que se pretende en adelante es de que esta discrecionalidad se encuentre justificada y motivada para asignar un valor económico, un monto de dinero de acuerdo a la magnitud de ese menoscabo. Muy bien, ahora en esta parte de mi exposición pasaremos a evaluar las posiciones en torno a la cuantificación del daño moral. Pasemos a la siguiente, por favor, y comentaré lo que refiere el autor argentino Mosè Iturraspe, que propone las siguientes reglas para cuantificar este daño moral. Una primera, que es no tomarse una indemnización simbólica, sino ajustarse a caso en concreto y fundamentarse el porqué de la asignación de ese monto indemnizatorio. Por otro lado, no al enriquecimiento injusto, ya que conlleva esta reflexión, estimados amigos. Conlleva a que tampoco vamos a pretender dar un monto alto sin indicar por qué damos ese monto alto. Tampoco tomar en cuenta una tarifación o pisos o techos, es decir, que ese juzgado para todo otorgue un mismo monto. Debe considerarse caso por caso. Tampoco un porcentaje del daño de carácter patrimonial, sino dar el monto de acuerdo a la gravedad, a las circunstancias de este evento dañoso. No a la determinación sobre la base de la mera prudencia también, que es otro criterio en el cual no se establecer un piso o un techo, diferenciar la gravedad del daño para fundamentar y justificar la asignación de un monto determinado, sí a la atención a las peculiaridades del caso de la víctima y del victimario, sí a la armonización que podría darse en las reparaciones en casos semejantes, sí a los placeres compensatorios. Por otro lado, otorgarse sumas que puedan pagarse dentro del contexto económico del país y en general el estándar de vida que pueda darse. Tampoco vamos a pretender que se otorguen montos millonarios, pero hay voces las cuales indican de que otorgarse un monto millonario puede ser como una suerte de, si nos vamos a la función de la responsabilidad civil, hacer una suerte de función preventiva para que no se cometan esos daños. Puedo hablar de la sentencia del caso Walter Orgiarse, del caso Ivo Duca, en las cuales dentro de la fundamentación se hablaba como un mensaje a la colectividad para que no se vuelvan a producir este tipo de acciones o circunstancias que pueden causar daño a las personas. Pasemos a la siguiente y vamos a poder apreciar que Mosè Iturraspe propone un catálogo de daños que se pueden identificar como morales. Podemos ver 9, por un lado, los disvaliosos estados de ánimo, las angustias, las tristezas similares, las originadas en una disminución de la salud, de la integridad psicofísica, por pérdidas de órganos, de un sentido o de un miembro, entre otras,
cómo esa persona puede quedar sin la pérdida de una mano. Recordemos los casos clásicos de un futbolista que ya no puede jugar, entre otros tipos de circunstancias. Por las tragedias ocurridas a un familiar, un cónyuge, un padre, un hijo, pero tomándose en cuenta que se trata de un daño personal que se le ha ocasionado a la persona que lo reclama. Nacidas del avance en la intimidad o reserva por la pérdida de la armonía o la belleza del rostro o las partes del cuerpo que se muestran, pero tomando en cuenta la actividad que desarrolla esa persona. Si es una persona que vive su rostro en una modelo, no vamos a asignarle lo mismo a una persona que no hace esta actividad. Por otro lado, por las frustraciones de proyectos de vida, pero proyectos de vida que sean sustentables, que sean materializables en el momento que se produjo el daño y cómo se podría dar esto en adelante, por su limitación de la vida en relación, por el ataque de la identidad personal o el bagaje cultural propio, entre otras múltiples posibilidades. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente, a otra posición de cómo cuantificarse, y esta que comparto es del profesor argentino Jorge Peirano. Y este conocido procesalista también intentó dar una respuesta de cómo cuantificarse este daño moral. Y efectúa la propuesta de lo que es una tarifación judicial indicativa, que plantea la necesidad a estos fines, en estas circunstancias, de que en casos similares se tengan en cuenta los fallos o las sentencias emitidas por parte de los diversos tribunales que han podido expedir decisiones en ese sentido. Muy bien, en ese contexto, él habla que esto va a coadyuvar, va a servir para generar una previsibilidad mediante una confección de una tabla de acuerdo a los montos que se han ido otorgando por los diversos juzgados, para que tener una tabla de estimación decreciente del daño moral según fuera la situación que se ha podido presentar en ese sentido. Y tomándose esto como referencia, ¿no? Tomándose en cuenta también, él habla de esa taxonomía desde el umbral del dolor espiritual más alto, que simboliza la pérdida de un hijo por su padre, y disminuyendo hacia otras escalas, tomándose en cuenta las reglas de la experiencia de vida, la situación que podría considerarse desde un punto de vista abstracto como el máximo daño espiritual, y como tal, la mayor modificación disvaliosa del espíritu, el daño moral inimaginable, tomándose en cuenta como un hito o umbral del máximo dolor. Las cuantificaciones deberán hacerse en orden decreciente. Bueno, es una propuesta, yo no estoy muy de acuerdo en que se tome como una referencia, porque conllevaría a que en cierta manera se estuviera efectuando una suerte de tarifación judicial, como lo indica. Pero les presento también esa fórmula. Pasemos a la siguiente. Y Peirano, en ese contexto, señala que el daño moral no tiene necesariamente una relación con lo que es el daño moral. Refiere también que aquí no es menester la prueba del daño sufrido por tratarse de una prueba in res, es decir, habrá que demostrar el hecho de esa acción antijurídica y quién es el responsable de ese daño que se ha podido sufrir. Y aquí incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que exculpe el daño moral. Y tampoco aquí es menester, como les referí, probarse ese daño moral. También es conveniente, señala, tarifar a priori el valor del daño moral partiéndose de estándares objetivos, sin perjuicio de que durante la secuela de la causa se invoque y demuestre la presencia de circunstancias que tornen adecuado morigerar o incrementar un importe estándar. Como hagamos referencia como una suerte de SOAT, tener una tarifación por cada tipo de daño, tomarse una referencia. Y esta tarifación, juristando, como la denomina Peirano, parte de una asignación igualitaria para alguna situación excepcional que justifica un incremento que puede darse un plus de sufrimiento moral respecto al común y corriente, tomándose en cuenta las circunstancias del caso, para de esta manera conciliar la naturaleza transitoria del daño moral y el valor de la predictibilidad, desalojando la idea de minimizar
la cuantía económica de este rubro de lo que es el daño moral. Pasemos al siguiente y vamos a ver otra tarifación que es la de Gersey y Weingarten, los cuales proponen otro criterio que es una metodología homogénea que toma en cuenta la noción de lo que es el descanso óseo. A ver, lo explico rápidamente. Ellos consideran el número de días de descanso que resulten necesarios para aliviar al dañado, teniendo en consideración la intensidad que se ha podido ocasionar de ese evento dañoso. Y por otro lado, aparte de esta intensidad del daño moral, tomar en cuenta que este va disminuyendo, va decreciendo con el paso del tiempo, pero sin dejar de lado tomarse en cuenta también lo que es la esperanza de vida, partiéndose de los datos del INDEC, que es en Argentina lo que es el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, respecto a la sobrevida de las personas, que en este caso en Argentina se considera en 83 años. En nuestro país está alrededor de los 73 años la esperanza de vida, tomando en cuenta la edad de la víctima. Y esa diferencia de 83 años será el tiempo pendiente de pesares para esa persona, y esa cantidad de años se va a traducir en días, que a su vez se traducen en dinero, partiéndose de axiomas comunes que la persona gasta en la licencia anual de 15 días, un salario mensual y medio. Por otro lado, esto se va a dividir en la remuneración del salario mensual, como les digo, más 15 días y multiplicándose por la totalidad de días asignados en función de la intensidad de años de edad de la víctima, que era 83 como lo referí en Argentina, y tomándose así el promedio de vida. E incluso ellos designan un monto para lo que va a ser el turismo vacacional como una tasa de satisfacción en la reparación de este daño moral que sirve para distender de los problemas, angustias ocasionados, y consigue alegrar, satisfacer de frente a una nueva situación el equilibrio armonioso para recomponer su vida afectiva, sentimental, y con ello equilibrar el conjunto global universal. Es decir, dentro de esa cuantificación vemos que también hay una asignación para turismo vacacional para buscar compensar este tipo de circunstancias que se hayan podido dar. Muy bien, pasemos a otra cuantificación que es el del Tribunal Argentino de Córdoba, el cual planteó la necesidad también de fundar la sentencia de acuerdo a la lógica y legalmente excluye cualquier tipo de posibilidad de dejar librado el monto que se pueda considerar en este rubro al libre arbitrio judicial o a la mera enunciación de pautas genéricas. Por el contrario, señala que el deber de brindar los elementos necesarios para poder deducir las razones que llevan a la fijación de las sumas indemnizables, tomándose como parámetro la jurisprudencia que ellos lo denominan lo que es la doctrina de Marshall, que por un lado establece ese parámetro objetivo para poder individualizar el daño, ponderando todas aquellas circunstancias que se han podido dar de naturaleza objetiva y subjetiva, en aras de buscar encontrar parámetros que sean objetivos, que permitan de modo particular tomarse en cuenta los valores indemnizatorios, condenando a pagar a otros tribunales en casos próximos o similares. Y para ello, ellos aplican el cálculo matemático que ven ustedes ahí para las incapacidades. Pero ¿cómo entenderíamos esa fórmula? Pasemos a la siguiente. Ahí le vamos a poder entender la fórmula que propone el Tribunal de Córdoba de Argentina. Es de que, por ejemplo, se exige la determinación del ingreso mensual de la víctima, estableciéndose la ganancia anual más un interés del 6%, determinación de los probables términos de la vida útil del causante o el lapso por el que los beneficiarios podrían recibir ayuda, estableciéndose la reparación teórica que se debe tomar en cuenta en los periodos que hayan podido darse. Y así, de esa fórmula, el factor A es el capital, E e intereses dejados de percibir producto del siniestro, el evento dañoso, y es la tasa anual a la que se coloca el capital, y N se constituye en el número de periodos dentro de los cuales
debe producirse ese agotamiento. Ahora les voy a presentar otra última propuesta, que es la cuantificación del daño moral propuesta por Goji, que habla de un baremo que es empleado dentro de lo que son los daños laborales en Argentina, que tiene un fundamento matemático de cálculo que simplifica operaciones clasificatorias y de ponderación. Y se parte de instrumentos de medición porcentuales matemáticos en relación a ese grado de impacto sobre la capacidad física del sujeto, aunque el principal problema es la falta de consenso sobre su capacidad para resarcir los daños contemplados, así como la aceptación por el trabajador, y que por lo general se da la circunstancia que prefiere no acudir, porque eso principalmente se da en la mediación, acudir a la vía judicial, porque principalmente los montos no son iguales. Y se sigue convirtiendo esto en acciones judiciales, y este baremo de Goji no tiene ningún tipo de relevancia, pero sin embargo lo comparto con ustedes. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a la última parte, la siguiente. Ese es el caso de Goji que hablé, que es, vamos a evaluar algunas casaciones que nos van a dar algunos parámetros para lo que es el daño moral y circunstancias que se han podido dar. Muy bien. Ahí vemos la casación 13-18-2016 Huancavelica, en el cual el Tribunal Supremo deja varias cosas en claro, lo que les venía comentando. En un primer lugar, que el daño moral lo entiende como la aflicción y pena, como el perjuicio psicosomático sufrido, y también el daño al proyecto de vida, daño a la persona. Y entiende que dentro del rubro del daño moral se puede incluir también este daño al proyecto de vida, porque se recibe una reparación de acorde al daño sufrido. Es decir, no lo entiende como categorías distintas, sino todo esto se incluye dentro del daño moral. Y señala que el daño moral resulta equivalente a la noción del daño a la persona. Y hay que entenderlo, señala, de manera amplia, de acuerdo a la aflicción, de acuerdo al sufrimiento y a ese daño a la integridad psicosomática del proyecto de vida, de lo que se sigue, que cualquier pedido que se realice por daño moral deberá tener en cuenta esta situación. Y en base a qué se ampara. Se ampara en el tercer pleno civil casatorio, y aquí se señaló que luego de discutirse las diferencias entre el daño moral y daño a la persona, se dijo que en sede de identificación de obligaciones, ambas nociones son tratadas como sinónimo. Es decir, lo que podemos emplear esta jurisprudencia es que dentro del rubro del daño moral podemos incluir los demás pedidos, no como categorías distintas, sino dentro de lo que es el daño moral, podemos incluir daño a la persona, podemos incluir daño al proyecto de vida, daños psicosomáticos, daño psicológico, entre otros múltiples daños que se puedan dar. Muy bien, pasemos a la siguiente, y ahora vamos a compartir la casación 2249-2017 Ucayali. Esta casación nos permite, creo que hay un micro encendido, por favor, si pudieran apagarlo, nos permite ver ese concepto de lo que es la valoración equitativa. Esta casación 4967 hace referencia a una casación 4967 de 2013, la Valleje, en el cual lo que dijo esta Sala Suprema es que la existencia del daño moral ha sido contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, como también se ha tenido en cuenta su dificultad probatoria. Es por ello que el artículo 1332 del Código Civil expresamente indica: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado, en su monto preciso deberá fijarle el juez con una valoración equitativa. Señala que esa norma, si bien se encuentra mencionada en el capítulo de ejecución de obligaciones, corresponde también ser usada en la responsabilidad civil extracontractual, por la unicidad propia de la responsabilidad que pone atención para la reparación del daño. Y también dijo que ese análisis equitativo constituye un método supletorio de creación jurídica que de ninguna manera supone una arbitrariedad y debe ser utilizado por los operadores jurídicos. Es decir, esta aclaración nos abre las puertas de que en caso no podamos probar el daño moral en el ámbito contractual, porque esta figura corresponde al ámbito contractual, podemos emplearlo en el ámbito extracontractual. Pero también habla
de la magnitud del mismo, debe atenderse los factores tales como la gravedad objetiva del menoscabo, las circunstancias de la víctima, la personalidad media, los niveles de nocividad y la extensión de la temporalidad, perjuicio media, teniendo siempre en cuenta que este tipo de circunstancia, de este tipo de indemnización, va a asumirse una responsabilidad civil de acuerdo a esa aflicción, consolación que se pretende dar con la indemnización, que opera como un desvío subsidiario e indirecto para paliar el desmedro y como respuesta compensatoria a un daño injusto. Y ahí podemos ver que se dio una suma de 60.000 nuevos soles, que tiene la cantidad solicitada por los demandantes y los rubros citados en la sentencia. Es decir, lo que he pretendido el día de hoy, y con esto culmino, es, pasemos a la siguiente, es compartir algunos criterios los cuales nos van a permitir evaluar esta figura de lo que es el daño moral. Vemos de que justamente por el tema de su difícil probanza no encontramos parámetros o comunes o circunstancias similares que puedan establecer y el juez darnos una respuesta adecuada de cómo construir el daño moral. Pero sin embargo, lo que he pretendido el día de hoy es compartir algún tipo de circunstancias y reflexiones de cómo ustedes pueden tomar en cuenta algunos parámetros para este daño moral. En ese sentido, estimados amigos, es de que este daño moral, pese a la dificultad que hay para probarse, puede los juzgadores y nosotros a pedir esa pretensión tomar criterios comunes. Yo no me quedaría tanto con la tarifación, sino principalmente cuando no sea posible probarlo, indicar de qué manera ha habido esa afectación, no tomar en cuenta este rubro del daño moral como algo superfluo, algo sin tanta motivación, y siempre considerando principalmente pretensiones que no sean de naturaleza civil. Hablamos de pretensiones en materia de contencioso administrativa, en pretensiones de naturaleza laboral, que muchas veces se comete el error de, frente a las circunstancias dañosas, indicarse este daño moral como una pretensión accesoria, que no sería el adecuado, sino es una pretensión principal, la cual tendremos que identificar indicando cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, la antijuricidad, lo que es en este caso el factor de atribución, lo que es la relación de causalidad, lo que es propiamente el daño, para en base a eso construir nuestra pretensión indemnizatoria. Pero ¿qué podríamos tomar como parámetros comunes para solicitar un monto indemnizatorio? Es, por un lado, tomar en cuenta la personalidad del gratificado, como yo le indiqué, tomar en cuenta su edad, su condición social, su particularidad, grado de sensibilidad que haya podido tener producto de ese evento dañoso, y como les digo, indicar cómo esa persona estuvo al momento del evento dañoso y cómo acabó después del evento dañoso y cómo queda para adelante. Es decir, pongámonos con 3 fotografías. Una fotografía como la persona, por ejemplo, se da un accidente de tránsito. Esta persona sube al bus, estaba normal. Presentemos esa fotografía en nuestra fundamentación. La segunda fotografía sería cómo esa persona que sobrevivió al accidente de tránsito, que se volcó este bus interprovincial, sobrevivió, tuvo algunos daños personales y cómo quedó. Y la tercera fotografía es cómo queda en adelante después de este accidente de tránsito. Va a requerir atención médica, va a requerir curarse esta fobia de este estrés, va a requerir con tratamiento psiquiátrico, es decir, todo esto debemos indicar. Y para esto va a ser importante la fundamentación. Si podemos presentar algún tipo de pericia, lo haremos, o algún tipo de examen médico, para intentar demostrar este tipo de daño. También tomar en cuenta un aspecto que considero relevante, que es tomar en cuenta que vamos a pretender una mayor indemnización cuando esta persona vive producto del evento dañoso. Pongamos un accidente de tránsito, esta persona vive, no va a pretender tener el mismo monto que una persona que falleció. Por eso es que les hice el símil, la comparación al iniciar esa charla, en relación al caso
Walter Oyarce al caso de la desaparecida menor Romina, en la cual vemos 1.000.000 y vemos una asignación de 200.000 soles sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de justificación. Y máxima aún que esta menor Romina tuvo que gastar más dinero, hizo colectas, hizo muchas actividades para poder ir a operar al extranjero, donde finalmente falleció. Y es un gasto mayor frente a la persona que quedó viva o al padre que pretende se le resalza por un hijo muerto dentro de lo que es este daño reflejo. Y nuestra Corte Suprema lastimosamente no ha hecho el esfuerzo de intentar darnos parámetros, de intentar darnos explicaciones para generar criterios comunes y seguridad jurídica como parámetro para que los jueces de las instancias inferiores puedan construir una decisión en torno al resarcimiento de este tipo de daño dentro de las múltiples circunstancias que puedan darse. Esperemos que esto mejore, que esto cambie. Puedo mencionar otro caso en el cual también no hubo una lógica, fue el caso del menor Brunito. Se le asignó 800.000 soles sin dar una explicación por qué a la madre se le daba 800.000 soles. Y esa práctica yo considero que ya debemos comenzarlas a desterrar. Hay parámetros en la doctrina los cuales podría guiarse los jueces para poder buscar dar una respuesta y poco a poco se vaya generando credibilidad en razón a esto. Va a ser una tarea larga, pero sin embargo se puede ir iniciando desde ahora. Les agradezco su atención en esto. Muchas gracias y quedo ya no si existe alguna pregunta que pueda absolver en este espacio. Gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta en el chat. ¿La leo o la lee usted? Sí, por favor, hagan querida, mientras que yo voy abriendo el chat para poder ver si existe o no. Ya. La Oye, por pregunta favor, de Milardo gracias. Zapata Obando nos dice, en caso el responsable no pueda asumir la reparación civil, ¿cómo queda la ejecución de la reparación? ¿Solo una mera declaración o solo una mera declaración? Bueno, en caso de que la persona no pueda asumir, lastimosamente, dentro de los casos que comenté, puedo comentar el caso de Ivo Dutra, este caso en el cual sus familiares que recibieron más de 1.000.000 de nuevos soles, hasta ahora no pueden cobrarle a esta empresa Orión por cambio de razón social y se pueden dar otro tipo de múltiples circunstancias. Pero yo considero, en eso tomo partida un poco lo que refiere el profesor Reynson León, de que debemos pensar en el mensaje, los jueces, cuando asignan un monto por reparación civil, en aquellas circunstancias que se pueden dar para que no se vuelva a producir este tipo de circunstancias a futuro. Evidentemente que si no hay un monto, no se puede cobrar esto, va a ser una mera enunciación, como tú lo dices, pero debemos apuntar a que ese mensaje sea el idóneo para que no se vuelvan a repetir este tipo de circunstancias. Evidentemente que tenemos que agotar si existe algún tipo de cuestión, de circunstancias, de ver cómo se le puede resarcir a esta persona producto de esta situación, de este evento dañoso, entre otras múltiples circunstancias para él. Pero se debe aspirar a que a futuro haya una predictibilidad. Bueno, acá le hago una pregunta, que es la última. ¿Puedo cobrar resarcimiento del daño moral en la persona? Una persona me da poder por escritura pública. A ver, partamos de lo siguiente. Como lo dije, dentro de la personalidad del daño, tenemos que tomar en cuenta que va a ser un factor común, el cual va a generar, va a hacer de que yo pueda cobrar tan solo el daño moral que se me ha producido. Si una persona te otorga poder por escritura pública para que tú puedas cobrar, evidentemente que estamos hablando en la etapa de ejecución de sentencia, en la cual ya cuentas con una decisión, la cual le asigna un monto por indemnización, y ahí sí se podría cobrar, sí se podría otorgar poder para que en representación de la otra pueda cobrar este tipo de daño de acuerdo a las circunstancias particulares que puedan darse, hasta incluso en la ley. Esto puede ser materia de un cobro o asignación por la sucesión que se ha podido dar. Muy bien, acá hay otra pregunta. ¿Qué tan viables son las medidas cautelares fuera del proceso a efectos de garantizar el pago de una indemnización por daño moral? Muy bien, la primera pregunta que tú me formulas en relación a esto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente.
es de que existe podemos pretender una medida cautelar. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, ya se tiene por contestada la demanda y se pueda graficar a este juez que se han acreditado las circunstancias por las cuales yo reclamo ese resarcimiento por daño moral. Si es esto así, o sea, dentro de todo el rubro de indemnización, si esto es así, si dan este tipo de circunstancias, lo que yo puedo hacer en este rubro es pedir, principalmente la dificultad viene en cuanto a lo que es la responsabilidad civil extracontractual, porque recordemos que en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, nuestro código señala que aquí le va a corresponder probar a la persona a la cual se le impute el daño. ¿Eso qué conlleva? De que no podemos pretender iniciar la demanda, que se nos establezca una medida cautelar sin esperar la respuesta de esa persona. En el ámbito contractual sí. Pero hay casos en los cuales se puede observar claramente, pero hay otros en los cuales no se va a poder graficar y dependerá la medida cautelar caso por caso. Hay otra pregunta y de ahí escucho, creo que una persona quiere preguntar a un participante. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo Buenas sería noches. cuantificada el daño moral? Un ratito, respondo esta pregunta y escucho, colega. Denme un segundito, por favor. ¿Cómo sería aplicable la cuantificación del daño moral en los delitos de acción privada? En los delitos de acción privada, como dije, dentro de lo que fue este acuerdo plenario 006-2006-CJ-116, lo que hace es permitir o hacer de que el juez penal, en el momento de establecer la reparación civil, también observe los elementos de la responsabilidad civil para asignar este daño. Pero pongamos de que en la reparación civil no se habla de daño moral, no se habla de daños patrimoniales, sino se asigna un monto único por reparación civil. Esto me dejaría habilitada la vía civil para poder demandar. Y en este caso se me resaltan por todos aquellos daños los cuales no fueron considerados en la vía penal y tampoco procedería a ningún tipo de excepción porque no existe la triple identidad, sujeto, objeto y causa. Y en ese sentido podemos tener habilitada la vía civil para ello y si es factible de que se pueda cuantificar el daño moral. Muy bien, lo escucho, colega, creo que quiere formular una pregunta, lo escucho, por favor. Sí, doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Solamente quería quizás escuchar su posición. Lo que sucede, muchos se equivoca o se confunde las categorías de resarcimiento con indemnización. Eso es muy importante establecerlo en el entendido que el daño moral, a su criterio, es un resarcimiento en sí o es una indemnización, ¿no? Y la segunda pregunta es, el daño moral normalmente llega a la actividad en cuanto a la cuantificación del mismo. En el ámbito penal, prácticamente a nivel jurisprudencial han avanzado bastante a diferencia de la especialidad civil. En todo caso, ¿usted considera que es válido, por ejemplo, una evaluación psicológica para efectos de cuantificar y verificar el daño moral? Yo considero que en ese rubro, para una evaluación psicológica sería si se dan supuestos que deberíamos acreditar. Como por ejemplo, lo hablé en la exposición, en el supuesto que se pueda generar una situación de estrés a esa persona de adelante, una situación de fobia, producto de ese evento dañoso, ahí sería necesaria una evaluación psicológica. Es decir, si se dan circunstancias particulares o especiales que podría tomar en consideración para un rubro para esa futura atención psicológica, para esa recuperación total de la salud mental de esa persona que le ha ocasionado ese evento dañoso. Esas cosas así, o sea, hay circunstancias en particular o casos o circunstancias en las cuales pueda presentarse este tipo de medio probatorio, pero hay otras en las cuales no sería necesario, ¿no? No es para todos los casos, sino para algunos casos en los cuales se tiene que dar, porque como lo he referido y también la jurisprudencia lo ha señalado, es claro que el juez, se pruebe o no se pruebe el daño moral, tiene la obligación de asignar un resarcimiento por este tipo de daño. Eso es lo que le podría referir, colega. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor Valdivia, buenas noches. Buenas noches, le escucho. Muchas gracias. Muchas gracias. En relación al daño moral,
En los casos, por ejemplo, cuando hay la Fiscalía Provincial Penal resuelve a favor del denunciado y se archiva, por ejemplo, después de un largo tiempo de proceso, ¿cuál es la primera oportunidad para poder demandar ese daño moral? Lo más adecuado es cuando resuelve prácticamente la Fiscalía o es antes que resuelva en este caso. Si mi proceso se archivó en el 2013, ¿sería oportuno hacer esa demanda en relación al daño moral? Ya, lo que usted refiere en relación a eso me lleva un poco a lo que es la figura de lo que es la denuncia calumniosa, figura en la cual lo que usted pretende es ese resarcimiento producto de esa imputación, podríamos referirla a sabiendas de la falsedad o a sabiendas de que la imputación resulta falsa, ¿no? Que es lo que señala el artículo 1982 del Código Civil. Eso conllevaría, o sea, la oportunidad para mí, para presentarse una denuncia calumniosa, es, en primer lugar, que exista una respuesta denegatoria de esa autoridad en torno a esa denuncia, pero esto va a conllevar a lo siguiente para que un juez pueda acoger esa pretensión en el ámbito civil de lo que es la denuncia calumniosa. Va a conllevar de que se advierta la falsedad de imputación y que se ha hecho a sabiendas de manera dolosa esa imputación. Y es claro, tiene que haber y manifestar y establecerse esa conducta de naturaleza dolosa para que esto pueda prosperar. Y yo considero que es cuando existe una respuesta negativa de la autoridad en dichas circunstancias. Porque cuando se trata de lo que es este tipo de denuncia calumniosa, estamos en un límite que va un poco con lo que es el ejercicio regular de un derecho, es decir, aquel derecho que tenemos todos a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho que tenemos todos a poder denunciar, a poder demandar. Tan solo procedería si es que se ve esa conducta antijurídica de la persona que formula la denuncia para que esto prospere. Pero, como le refiero, lo idóneo sería que exista una respuesta categórica y contundente en relación a esa denuncia para poder iniciar la pretensión relativa a lo que es el resarcimiento por daño moral dentro de esta figura que es lo que es la denuncia calumniosa, ¿no? Es lo que le podría referir, doctora. Ya, muchas gracias. Muy amable por De todo. nada. Doctor Valdivia, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, con el mayor gusto, lo escucho, doctor. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por la ponencia. Mi pregunta va a la siguiente. En un accidente fallece una persona. ¿Cuáles serían los parámetros para que el magistrado cuantifique el daño respecto al proyecto de vida de esa persona? Si el proyecto de vida está referido a lo que pudo ser, o en sí el proyecto de vida es a lo que esa persona era el momento antes del fallecimiento, si seguía una profesión u un oficio y que iba a tener una perspectiva en la vida. Nada más, doctor. Muy bien, muchas gracias. Interesante pregunta que me permite ampliar un poco lo que estableció el maestro Carlos Fernández de Sarega un poco en ese tema, ¿no? Bueno, existe mucha discusión en doctrina en torno a si corresponde resarcirse por el daño al proyecto de vida. Evidentemente que es una incorporación doctrinaria y a nivel jurisprudencial, principalmente a nivel jurisprudencial, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido esta posición. Y como señalé, muchos jueces no otorgan el daño al proyecto de vida como una categoría independiente, sino lo otorgan dentro de todo lo que es el daño moral. Pero hay que hacer algunas distinciones en cuanto al daño al proyecto de vida. La primera que debo referir, doctor, es de que este daño que se construye por ese vacío existencial que afecta el aspecto psicosomático, como lo refería el maestro Carlos Fernández de Sarego, y tiene una consideración de esa naturaleza bidimensional en lo que es el daño a la libertad o proyecto de vida y lo que es el daño existencial, se va a construir de la siguiente manera. En primer lugar, lo que tendría esa persona que tendría que acreditarse para reclamar ese tipo de daño es
que esa persona iba a tener un proyecto de vida importante, un proyecto de vida demostrable y un proyecto de vida el cual pueda verificarse que hubiera seguido eso si no se hubiera producido el evento dañoso. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir, se me truncó el proyecto de vida con el producto del daño de que no pude estudiar la carrera de Derecho. ¿Has iniciado la carrera de Derecho? ¿Has comenzado a estudiar Derecho? Si no lo has hecho, no podrías sustentar de que has iniciado ese proyecto de vida. No que quedó en un deseo, sino en algo que al momento del evento dañoso se ha producido, se ha realizado. Por ejemplo, del futbolista. El futbolista que dije, yo podría haber sido el mejor futbolista del mundo, lo que sea. Bueno, en el momento del evento dañoso, tú tienes que acreditar de manera tangible qué desempeño tenías como futbolista. Si eras un futbolista de repente que ya estaba tu carta pase para irte a Europa porque eras el mejor de ese país o otro tipo de circunstancias. Por eso es que Fernández Sarego pone el ejemplo de el pianista que ya no podrá tocar piano o la bailarina de ballet que bailaba para representar a su país. Es decir, estamos hablando de situaciones tangibles, situaciones que podamos demostrar en su real magnitud, en su real dimensión, y un proyecto de vida que pueda sustentarse en adelante. Eso es lo principal que podamos tomar en cuenta. Para eso puse el ejemplo del joven que le cayó una bala perdida en la avenida Tacna, que era estudiante de ingeniería de la Universidad Católica. Y lo señalé porque en ese caso, para tomarse las notas del proyecto de vida, se consideró algún aspecto para volverlo más objetivo, este tipo de resarcimiento, que fue considerar, porque él pudo acreditar que estaba en los primeros puestos de su salón, y para esto él se tomó en cuenta también cuánto podría percibir, o sea, su proyecto de vida que él iba a tener al ser un egresado de su universidad, cuánto podía percibir, se tomó una referencia para esto, para considerar como daño al proyecto de vida, pero todo fue incluido dentro del rubro de daño moral, lo que esa persona podría percibir hasta la edad de jubilación de 60 años. Porque, como sabemos, cuadripléjico, esta persona no iba a poder desempeñar su tarea profesional y dependía de otra persona. Entonces, lo que debe quedar claro en ese rubro es de que ese proyecto de vida tiene que mostrarse la imagen de lo que fue, lo que era la persona antes del evento dañoso y la imagen de cómo quedó producto del evento dañoso y lo que no puede realizar. Es decir, tiene que ser un proyecto de vida interesante, sustentable y acreditable. Porque si no tiene esa connotación, estamos hablando de que un juez no podrá acoger este proyecto de vida en cuanto al resarcimiento de lo que es el daño moral. Esa sería mi respuesta en relación a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a ver si existe una pregunta hacia el final. ¿Cómo se debe cuantificar el daño moral en caso de despidos arbitrarios? Muy bien, interesante pregunta que nos permite ir al ámbito laboral. Yo les comento, con ocasión de una investigación que con un colega de la especialidad laboral comencé a revisar una suerte de decisiones del mismo y de otros jueces de una determinada corte. Y lo que pude observar es que en el rubro de daño moral no se hace la indicación, no se expresa cómo se arriba el monto que se otorga por lo que es el daño moral. Y cómo, acá hace su pregunta, lo que hemos intentado dar varias respuestas el día de hoy, en el caso de un despido arbitrario. Estamos hablando de un despido arbitrario de una circunstancia abusiva, una circunstancia excesiva, que va a afectar a esa persona dentro de lo que esa persona tenía, producto del trabajo, lo que llevaba a su familia y todo ello, y cómo esa persona queda en adelante. Y acá hay que considerar varios aspectos. O sea, pongamos, por ejemplo, algunos aspectos en cuanto a un despido arbitrario, como que esa persona es una persona joven, que esa persona es una persona mayor. Evidentemente que si hablamos de una persona joven, se produce un despido arbitrario, esta persona puede laborar nuevamente. Pero si hablamos de una persona mayor, esta persona va a tener mayor dificultad para poder conseguir algún tipo de actividad. Es decir, ahí comenzaría a disminuir en cuanto a esta circunstancia
para este despido arbitrario. Otra situación sería este evento dañoso, ¿qué tipo de lesiones sufridas ha podido generar? En cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo despedido? De repente se reincorporó más adelante, tomar en cuenta eso, pero principalmente eso va a ser tomado en cuenta para la cuantificación de lo que es el rubro de daños patrimoniales. Por otro lado, también podemos tomar en cuenta la personalidad a la persona a la cual se produjo el daño. ¿De qué manera le afectó? Yo me acuerdo que hubo un caso que por un despido arbitrario indicó, me dejó la esposa, entre otros tipos de cosas, pero no tenía un sustento o una base. Y en muchos casos también de que no pude trabajar, hay que tomar en cuenta, si es una persona con algún tipo de discapacidad, evidentemente el monto será mayor a una persona que puede trabajar, puede llevar esto. Es decir, hay que tomar en cuenta un poco aquellas circunstancias, aquellas particularidades de las lesiones sufridas por esta persona en este ámbito. Muy bien, creo que con eso he podido responder mi pregunta, pero sin embargo, Kenia, te autorizo para que puedas compartir con los participantes mis diapositivas y asimismo te he remitido para que puedan compartir con ustedes y respondiendo a la última pregunta de la colega, un artículo sobre el daño moral en la cual yo desarrollo todos esos puntos para que ustedes puedan ampliar lo que he referido el día de hoy. Les agradezco, bueno, Kenia, muchas gracias. Gracias a Muchas usted, gracias a doctor. los por Antonio Negra por la gentil invitación. Superamos los defectos técnicos, pero hemos podido llevar adelante esto y con lo que se merecen los participantes de FACA, mi cariño para ustedes y una feliz Navidad para todos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. De igual manera para usted, doctor. Muchas gracias por el apoyo de siempre.